en el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis vamos a meditar la palabra de Dios en el capítulo 3 y su versículo 7. Vamos a leer al versículo 13. Y lo voy a leer, la palabra de Dios, las sagradas escrituras, bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al pie de la letra dice de la manera siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribe sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y de mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué interesante lo que la palabra de Dios, hermanos, hoy nos habla. Jesucristo, a través de su palabra, y dice la palabra de Dios en el versículo 8, dice: yo conozco tus obras, y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Una promesa de Dios para con sus hijos que guardan la palabra de Dios. Es importante guardar, atesorar la palabra de Dios. Sí, es importante, porque hay una promesa para nosotros, hermanos, cuando nosotros guardamos la palabra de Dios. Hay una promesa para nosotros, hermanos, cuando los hijos de Dios guarden su palabra. Dice la palabra de Dios, porque Él conoce nuestras obras. Dios conoce nuestro trabajo, hermanos, lo que nosotros hacemos para Dios. Cuando nosotros, hermanos, invertimos algo para la obra de Dios, Dios tiene una promesa para aquellos que están trabajando para su obra. Yo conozco tus obras, dice Jesús en su palabra. Y he aquí, he puesto delante de ti
una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, hermanos, no es bueno negar el nombre de Dios. ¿Cómo mucha gente lo niegan el nombre de Dios? Con su comportamiento. Mucha gente ya cuando está en un trabajo, en una empresa donde hay mucha gente que trabaja, la persona dice: yo no voy a demostrar si soy cristiano, porque si voy a decir que yo soy evangélico, me van a molestar mis amigos. Mejor yo voy a decir que no soy cristiano. Mucha gente ha negado el nombre de Dios por causa de un trabajo donde hay mucha gente reunidos en un trabajo, trabajando una multitud de personas. Yo sé que no es fácil, pero hermanos, si nosotros demostramos un buen testimonio, si nosotros damos a conocer el nombre de Dios, el respaldo viene de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, dice que si nosotros guardamos la palabra de Dios y no negamos su nombre, ¿cuál es la promesa de Dios? La promesa de Dios dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La mano poderosa de Dios nos guardará, nos librará en cualquier tribulación que ha de venir. Pero si nosotros guardamos la palabra de Dios, atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón y damos a conocer su nombre. Por eso yo les decía al principio del programa: Dios bendiga a aquellos varones, a aquellas mujeres que están predicando la palabra de Dios. Tal vez no lo hacen personal, pero a través de un aporte, a través de una ofrenda, pagan un programa radial. Hermanos, el respaldo va a recibir usted de parte de Dios. Porque en el día final, todos, dice las Sagradas Escrituras, todos, hombres y mujeres, grandes y pequeños, nos vamos a presentar en el gran tribunal ante el juez justo. Allá cada quien vamos a entregar cuentas con Dios. ¿Qué obras estamos haciendo en esta vida? Aparte de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, también allá está el libro de las obras. Y si Dios nos va a pedir cuenta, hermanos, que por qué nosotros no predicamos el evangelio de Jesucristo. Porque si Dios ya nos dio la oportunidad de ser hijos de Dios, tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Quizás hay mucha gente dirá: ¿por qué hay muchos predicadores hoy en día? ¿Por qué en toda la radio ya no hay espacio para un programa? ¿Por qué hay muchos predicadores? Porque en los
días final, hermanos, Dios nos va a pedir cuenta a nosotros. Y ay de nosotros si nos negamos de predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué va a ser de nosotros? Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que Él tiene una promesa para nosotros si guardamos su palabra. Si nosotros, hermanos, damos a conocer el nombre de Dios, es importante dar a conocer lo que es Dios con nosotros. Dios es grande, Dios es poderoso, Él es el único y no hay otro Dios. El Rey de Reyes y Señor de Señores se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Es el verdadero Dios. Y nosotros tenemos que dar a conocer al mundo entero que el Dios que nosotros servimos se llama Jehová, Dios. Pero ¿cómo vamos a dar nosotros a conocer el nombre de Dios? Que si no damos nuestro tiempo para predicar, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Hasta nos da pena testificar, demostrar con nuestro testimonio. Y peor será que vamos a predicar. Pero como Dios es grande, hermanos, Dios es poderoso, es grande en misericordia, Él nos da la facultad, nos da la oportunidad de poder predicar el Evangelio de Jesucristo. Hay muchas maneras como predicar el Evangelio de Jesucristo. Gracias a Dios que Él ha puesto medios cómo poder anunciar las buenas nuevas de salvación. Él ha puesto medios, hermanos. Antes era necesario que el predicador vaya de casa en casa para llevar un mensaje de arrepentimiento. Dios mira que no tenemos esa capacidad de poder ir casa en casa, llevar un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de consuelo, un mensaje, hermanos, de llamamiento. No podemos. Pero Dios ha puesto medios. Hoy hay emisoras cristianas, hay canales de televisión cristiana. Está la red social que se ha utilizado para predicar el Evangelio de Jesucristo. Sí, no es cosa fácil, pero tampoco es difícil. Porque si Dios nos ha llamado, Dios nos ha levantado para poder dar nuestro tiempo y anunciar de la palabra de Dios, hermanos, Dios tiene una promesa para con nosotros. Dice la palabra de Dios: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La promesa de Dios, hermanos, que si nosotros tenemos paciencia en su obra, quizás no es cosa fácil, hermanos. Los que hemos dado nuestro tiempo para poder ir a una radio, no es fácil. Cuesta. Hay quienes que tenemos que caminar.
para poder llegar. Pero el respaldo viene de Dios. La promesa de Dios que Dios nos guardará por cuanto nosotros hemos tenido paciencia. Quizás aquí en esta vida nadie nos va a dar un reconocimiento, nadie nos va a dar una corona, un pago, pero Dios nos dará una corona incorruptible, dice la palabra. Dice la palabra de Dios, he aquí, dice Jesús, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Cómo nosotros podamos retener lo que Dios nos ha dado, hermanos? Es no dejar de servir a Dios. No importa la circunstancia que viene en nuestra vida. En esta vida pasamos por muchas cosas, por muchos procesos. ¿Cuántas veces ha llegado en nuestra mente y decimos mejor hasta aquí nada más? Pero gracias a la misericordia y la fuerza que Dios nos da de poder seguir hacia adelante. Dice la palabra de Dios, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, dice Dios en su palabra, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Al que venciere. Dios quiere, hermanos, que seamos hombres, mujeres, vencedores de todo mal. ¿Cuántas pruebas, cuántas luchas no han venido a nuestra vida? Pero es bienaventurado, es dichoso aquel que soporta las tentaciones. Dice la palabra de Dios, hermanos, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende desde el cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hay una promesa para nosotros. Y esa promesa, hermanos, no son promesas falsas. Como hoy en día, mucha gente empieza a prometer cosas y no las cumple. Hoy estamos viviendo en un tiempo de falsedad. Hoy mucha gente cuentan y dicen, ¿hasta cuándo va a llegar un hombre a gobernar nuestro pueblo que sí va a cumplir todo lo que promete? Nunca llegará. Cada temporada que en nuestro pueblo, en nuestro país, hayan cambios de autoridades,
Los hombres prometen cuando están en sus campañas, prometen y dicen: si nos apoyan, les prometo ayudar, les prometo, hasta prometen qué obra van a hacer, pero al final de cuentas ya no lo cumplen. Termina su temporada, entra otro igual con otra promesa, ya no la misma promesa, sino que es otra promesa. Y por eso muchos de nosotros nos preguntamos y decimos: ¿cuándo llegará el hombre perfecto que verdaderamente cumplirá sus promesas? Nunca va a llegar. Porque el hombre promete promesas falsas. Pero hay alguien que sí promete y lo cumple, y se llama Dios. Se llama Jehová, su nombre verdadero. Él nunca falla. Por eso Él dice: yo conozco tus obras. Él conoce, hermanos, cuando nosotros trabajamos de corazón. Aquí en esta vida, hermanos, tal vez nadie se ha acercado a tu vida y decirte: gracias por la labor, gracias por la obra. No. Es más, en vez de apoyarte, te critican, te murmuran. Del hombre nosotros no vamos a esperar nada bueno, pero de Dios sí. Hay promesas de Dios, hermanos, para nosotros como hijos de Dios. Y las promesas de Dios son fieles y verdaderas, porque Él no falla en sus promesas. Él promete estar con nosotros, hermanos, cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, su capítulo 41 y versículo 10, dice Dios: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre y te ayudaré siempre. Te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice Dios. Hermanos, ¿en quién vamos a confiar nosotros cuando estamos pasando momentos difíciles? Solo en Dios. Porque Él mira cuando estás derramando tus lágrimas. Él se da cuenta, hermanos, cuando estás pasando momentos difíciles. La persona, si te va a ver llorando, te va a tratar mal, te va a burlar, pero Dios jamás se burla de nosotros. Es más, que cuando nosotros nos acercamos a su presencia y si nos dejamos que el Espíritu Santo nos toque, cuando nosotros lloramos, Él extiende su mano para acariciarnos. Por eso no nos olvidemos de Él, porque Él es un Padre verdadero que está con nosotros en todo momento. Dice Dios: yo conozco tu obra. Él sabe, hermanos, cuando nosotros trabajamos para Él.
Cuando hay momentos difíciles en nuestra vida, Dios dice, no temas porque yo estoy contigo. Cuando nosotros decimos, mejor ya no voy a seguir, aquí me quedo, dice Dios, no desmayes. No desmayes porque yo soy tu Dios. Cuando nosotros sentimos que ya no tenemos fuerzas espiritual, Él dice, siempre te ayudaré. Qué promesas tan grandes, hermanos, que Dios nos da. Pero si nosotros guardamos su palabra y damos a conocer su santo y bendito nombre, yo conozco tus obras. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Por eso mucha gente, hermanos, se preguntan y dicen, ¿por qué tal fulano está bendecido? Ha recibido muchas bendiciones. Los que trabajan en Estados Unidos, hay muchos se admiran y dicen, ¿por qué aquella persona hace poco se fue y ha hecho grandes cosas? Sí, porque la clave es de que él o ella está constante en las cosas de Dios. Ha sembrado en la obra de Dios. Y es por eso que ha recibido el respaldo de Dios. Por eso dice Dios en su palabra, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque han venido momentos difíciles, hermano, hermana, pero Dios ha visto que has guardado su palabra y no has negado su nombre. ¿Vale la pena guardar la palabra de Dios? Sí, vale la pena. ¿Vale la pena dar a conocer el nombre de Dios? Sí, vale la pena. Dice la palabra de Dios, hermanos, al que venciere, dice, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Seamos vencedores en el nombre de Jesucristo, hermanos. Si Jesucristo venció la muerte, nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores. Tenemos que vencer cualquier circunstancia que quiera apoderarse a nuestra vida. Es necesario vencer, porque hay una promesa de Dios para con nosotros. La promesa de Dios es que Dios nos librará, es que Dios nos guardará en los momentos difíciles. Y dice que Dios nos hará columnas. Cuando alguien vence, dice Dios en su palabra, Él promete hacernos como una columna. Y también dice, Dios promete
Dice, y escribiré sobre el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Qué promesas tan grandes, pero es importante, hermanos, hermanas, poder ser vencedores. Trabajemos en la obra de Dios, hermanos, que hay una promesa tan grande para nosotros. Prediquemos la palabra de Dios, que hay una promesa de Dios para con nosotros.